Saludos profesores y compañeros de estudio, mi nombre es Carlos Quiñones, inicio mi exposición comentando sobre la evolución histórica del derecho procesal laboral en Venezuela. Las relaciones laborales en 1917, antes de la promulgación de la primera ley del trabajo, estuvieron reguladas por la ley de talleres y establecimientos públicos y por disposiciones en diversas materias distribuidas en los códigos civil, código de minas y código mercantil. El derecho laboral venezolano nace a partir de la promulgación de la primera ley del trabajo de 1928 y se afianzó con la promulgación de la siguiente ley en 1936. Esta estableció un conjunto de normas para regular los derechos y obligaciones derivados del derecho social del trabajo. A partir de este momento, la evolución de la legislación laboral venezolana ha transcurrido de forma paralela a la historia de las luchas sociales de trabajadores de Venezuela, donde ha existido una relación mutua de influencia entre ambas. Esta ley se mantuvo vigente por casi 55 años, durante la cual fue objeto de diversas transformaciones desde el 45 hasta el 83, sufriendo una evolución sustantiva en el 91, cuando le ha otorgado el carácter orgánico. Esto surgió como consecuencia de las importantes contradicciones surgidas en la instauración del modelo neoliberal que vivió Venezuela en aquella época. 6 años después, el avance de las teorías neoliberales produjo una importante reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, la cual fue sancionada en 1997, donde se logró consagrar la supresión de la llamada retroactividad del cálculo de las prestaciones de antigüedad. La justicia del trabajo en Venezuela en esos tiempos se había deshumanizado por completo, convirtiendo la administración de la justicia laboral en una enorme y pesada estructura burocrática que, en vez de contribuir a mantener la armonía social y el bien común, se convirtió en un instrumento de conflictividad social. Es por ello que nace la necesidad de humanizar este proceso a través de la Ley Orgánica de Procedimiento del Trabajo, que utiliza el proceso como instrumento fundamental para lograr la justicia y la equidad. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo fue una respuesta a la urgente y necesaria transformación de la Administración de Justicia en Venezuela, y en particular de la justicia laboral, inspirada en los principios establecidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Ahora bien, vamos a comenzar a hablar sobre los principios establecidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. El primer principio es el de autonomía y especialidad de la jurisdicción laboral. Esto tiene que ver con el funcionamiento de una jurisdicción laboral autónoma y especializada que se otorga a los tribunales de trabajo la facultad para conocer exclusivamente de todos aquellos asuntos de carácter contencioso que se produzcan con relación al hecho social del trabajo. El siguiente principio es la oralidad. Resulta ser el instrumento adecuado para facilitar la aplicación de los principios políticos básicos y de las garantías que estructuran el propio sistema procesal laboral. El principio de legalidad significa que los actos procesales se realizarán en la forma que esté prevista en la ley. El principio de publicidad quiere decir que los actos del proceso serán públicos. Sin embargo, estos se realizarán a puerta cerrada en audiencia preliminar para facilitar la posibilidad de mediación y conciliación de las partes o por razones de decencia pública cuando así lo considere el juez. El principio de inmediación. Este se refiere a la relación y comunicación cercana que deben tener los sujetos procesales con los medios de pruebas, los actos procesales y entre sí. El principio de concentración tiene que ver con la sustanciación oral de la causa, la cual debe realizarse en una audiencia única o en pocas, próximas con el objeto de no perder la ventaja de la inmediación de la relación entre el juez y los elementos de prueba. El principio de gratuidad garantiza el derecho que toda persona tiene de acceder a los órganos de administración de justicia, destacando que en el proyecto la garantía de la gratuidad de la justicia del trabajo, es decir, que es gratis. Principio de la supremacía de la realidad de los hechos sobre las formas o apariencias. Consiste en que el juez no debe atenerse a la declaración formal de las partes acerca de la naturaleza laboral o no laboral de su relación jurídica, sino que debe indagar en los hechos de la verdadera naturaleza jurídica de la relación. El principio de favor significa que cuando existan dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador. El principio de la rectoría del juez. Esto significa que es el juez quien gobierna o rige el proceso. Es decir, en este caso el juez va a participar directa y personalmente y no a través de intermediarios. El principio de brevedad y celeridad tiene que ver con los lapsos, los cuales deben cumplirse tal cual como lo establece la ley. Está el principio de libre valoración de la prueba. Es de forma directa, sin intermediarios. El juez o tribunal debe recibir todos los elementos de prueba frente a todas las partes, la cual le permite apreciar la veracidad de las mismas según las reglas de la lógica, la experiencia, la psicología, el sentido común, con mayor posibilidad que cuando simplemente valora un documento o transcripción de la prueba. Gracias por su atención.